Listo. Vamos a continuar. Entonces, habíamos quedado la clase pasada con el tema del valor esperado de los estimadores de mínimos cuadrados. Ahora vamos a entrar a varianza. Fíjense un poquito más enredado, pero de nuevo, si van siguiendo la clase al día, no es tan difícil. Requiere un poquito más de esfuerzo, pero se puede. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la varianza. La gente a veces la subestima, pero es súper importante porque a pesar de que podamos querer algo insesgado, que es lo que hemos visto hasta ahora, también lo que nos interesa es la función de distribución de probabilidad del estimador, que es qué tan eficiente es el estimador para estimar correctamente beta sombrero. De hecho, mínimos cuadrados por eso sigue siendo usado incluso al día de hoy mucho, y es precisamente porque funciona bastante bien, es bastante eficiente respecto de otros estimadores. Entonces, este supuesto, por ejemplo, de homocedasticidad, es el que vamos a hacer. En este caso vamos a hablar de homocedasticidad como que la varianza del término de error, siempre el término de error va a volver a aparecer, porque son variables que tenemos que tener en cuenta, la variable más importante y de la que menos sabemos. Entonces tenemos que hacer supuestos sobre esa variable para poder estar modelando más o menos correctamente las cosas. Homocedasticidad lo vamos a usar acá, nos facilita un poco la vida. En general, eso sí es importante mencionarlo, no es tan grave que se viole. Vamos a ver más adelante cuando hay heterocedasticidad. O sea, de hecho acá lo vamos a ver. Vamos a ver más adelante cuando hay heterocedasticidad, o sea, cuando este supuesto se viola, ¿qué se hace? Porque puede pasar muy seguido. Puede pasar muy seguido. Pero no es relevante tampoco, por eso a la gente no le importa tanto, para el tema de ensesgamiento, porque hemos visto hasta la clase pasada, esas son las cosas que ya en este punto deberían saber, hasta el supuesto anterior hay ensesgamiento. Esto es para eficiencia, no para ensesgamiento. Entonces, esto es más un tema de conveniencia y además nos hace mucho más fácil obtener las varianzas de beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. A ver, ¿se puede obtener sin este supuesto? Claro que se puede, pero es mucho más enredado. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, habíamos dicho, por definición de varianza, o sea, esto no me digan que no lo entienden, porque esto sí lo hemos visto en el repaso. Por eso yo hago el repaso rápido de varianza, covarianza, esperanzas y demás, para que esto no les parezca chino. Y además estamos suponiendo que esto es cero, entonces esto automáticamente desaparece por el supuesto de media condicional cero, entonces esto desaparece y ya lidio solamente con esto. Por eso hay muchos libros que directamente asumen esto, porque sistemáticamente están suponiendo que la media condicional de U es cero. Por eso las cosas se van simplificando, pero se van simplificando si uno va entendiendo los supuestos que uno está haciendo. Y entonces, además, como esto es una constante, esto es lo mismo entonces que hablar de la media no condicional. Porque si esto es lo mismo para cualquier valor de X, entonces hablar de esto igual a esto es lo mismo. ¿Okay? Precisamente porque es condicional a cualquier valor de X, entonces es como si desaparecería la condicionalidad. No está desapareciendo, simplemente que esto es una constante, entonces debería ser irrelevante de cualquier valor que tome de X. Entonces, como es irrelevante de X, entonces puede tomar este valor independientemente de X. Y listo. Pero es porque es una constante del otro lado, si no, esto lo que estoy escribiendo no es cierto. Eso se llama varianza del error. Varianza del error, sigma cuadrado. Esa notación ya la hemos usado antes, lo que pasa es que en este contexto se tiene que sobreentender que estamos hablando de la varianza del error. Hay otros libros, depende del libro que estén usando, yo sigo Wooldridge típicamente, le ponen sub E o sub U para que ser más transparente respecto a qué varianza, porque uno puede hablar de la varianza del término de error, de X, o sea, de lo que uno quiera. Entonces, y después a eso típicamente se le toma la raíz para hablar de la desviación estándar del error. Obviamente todo eso es poblacional, lo que vamos a ver es cómo se estima en la práctica y eso es lo que básicamente hacen las máquinas. Entonces, si hablamos ya de, estamos imponiéndole además homocedasticidad, ¿eso qué significa? ¿Okay? En términos del modelo poblacional, porque recordemos que permanentemente, fíjense que todo lo que estamos haciendo son hacer una serie de supuestos
para hablar del modelo poblacional que estamos estimando. Y básicamente lo que hacemos con los datos es a tratar de aproximarlos a ese modelo poblacional que tenemos en mente. Entonces, esta es la ecuación, digamos, o ecuación no, el modelo de regresión que tenemos en mente. Entonces, ya hemos dicho que una vez que suponemos media condicional 0, tomamos la esperanza condicional de esto y esto es igual a esto. Entonces, este ya es el gran beneficio de hacer el supuesto de media condicional 0. Más allá de que uno pueda o no comprar que sea válido o no, esta es la verdad. Y acá es donde se ve ya una función lineal. Por eso el repaso de regresión de función lineal. Porque acá no hay U. Entonces estamos diciendo que la esperanza condicional de Y sí es una función lineal de X. Entonces eso es lo primero que estamos suponiendo respecto de... esto ya lo hemos visto en la clase pasada, no estoy hablando nada nuevo. Ahora, ¿la varianza qué significa? Esta es la parte nueva. Entonces, estoy teniendo la varianza de Y condicional en X. Este es el modelo poblacional que estoy suponiendo. Entonces, de vuelta, en los mismos pasos pasé una demostración. Entonces, lo que hago es, bueno, entonces en vez de poner Y, pongo esta expresión que tengo acá, porque es un poquito más amigable. Una vez que tengo acá, ahí aplico propiedad de varianzas. O sea, es propiedad de varianza. No estoy haciendo nada, no estoy hablando chino básico. Entonces, varianza de beta 0 sombrero, condicional en X, siempre condicional en X. Porque acá estoy hablando siempre condicional en X. Entonces sigo acá, varianza de beta 0 sombrero. Varianza, esto es bet X, que está acá, estoy condicional en X, entonces eso va a entrar como si fuera una función. Como esto es varianza, no es esperanza, entonces E beta 1, que es una constante, sale, pero sale elevado al cuadrado. Eso es por propiedad de varianza, no digan que le estoy hablando chino. Por eso hicimos el repaso. No me digan que, uy, qué difícil, profe. Lo vimos hace mucho. No, lo vimos hace como 2 semanas. No lo vieron hace tanto. Hay que practicar. Y después tengo la varianza de U. Y todo eso es sigma cuadrado. ¿Por qué? ¿Esto a qué es igual? Eso que está acá, que es la parte fácil. ¿A qué es igual la varianza de una constante? ¿Ve que no están repasando? A 0. Porque ¿cuánto varía una constante? No varía. Entonces tiene que tener varianza 0. La esperanza de una constante es la constante. La varianza de una constante es 0. Hay que ir aprendiendo ese tipo de cosas. Entonces hay que aprender por un lado de la esperanza o por otro lado las varianzas. Entonces una cosa son las propiedades de esperanza, otras son las propiedades de varianza. Y después, es decir, que va a sonar raro, es la varianza de X condicional en X. Eso es como si X fuera una constante. Porque recuerden que lo que hace la condicionalidad es cortar en un valor constante de X. Entonces, si ustedes están condicionando en X, es como hablar de la varianza de algo que es constante. Porque están cortando la función de densidad. Entonces, esto también es 0. Pero solo porque están condicionando en X. Si no, no. Eso es lo que hace que la demostración sea fácil. Y la varianza de U, dado que estoy suponiendo homocedasticidad, es sigma cuadrado. Entonces, ahí sí, sigma cuadrado. Entonces, esto es 0 y esto es 0. Pero hay que entender el por qué. No hay que memorizar. Si ustedes se ponen a tratar de memorizar, no se lo van a acordar. Y eso es lo que les va a hacer muy difícil la clase. O sea, no se enreden. Es fácil si ustedes siguen los pasos que corresponden. Entonces, esto es sigma cuadrado. Dicho eso, entonces, traducido, o sea, significa que esto es lo que estamos suponiendo. Que la esperanza de condicional de Y en X es una función lineal de X y además la varianza de Y es igual a sigma cuadrado. O sea, la varianza también es constante. O sea, básicamente, la esperanza de Y condicional en X está centrada alrededor de esto, que es una función lineal, y alrededor de esa función lineal, la varianza es constante. O sea, básicamente que la esperanza condicional es lineal y la varianza es constante. O sea, lo que estamos suponiendo ya es mucha estructura. Por eso ayuda esa estructura. O sea, lo que estamos suponiendo es que X está acá, Y está aquí. Y estamos suponiendo que la relación lineal de la esperanza de Y respecto a X
eso es una función lineal. Estamos suponiendo que acá hay una línea, entonces. Y no solo eso, estamos suponiendo que la función de y condicional en x, la esperanza va así, y que hay una función de densidad en cada valor constante de x, y que la función de distribución ahí es constante. Eso, ¿cómo se distribuye la función de densidad para cada valor de x? Es la misma. O sea, estamos suponiendo cada vez más estructura. ¿Ok? Lo que les digo. Entonces, hay partes de esta estructura, de este edificio, que vamos a ir relajando poco a poco. No, tanto en esta clase como en todas las otras clases de econometría. Pero esta es la idea, por lo menos en el mundo ideal, que esto se comporta muy bonito, muy hermoso. ¿Okay? Y eso ayuda. Vamos a ver por qué. A suponer toda esta estructura ayuda. Porque me facilita básicamente la interpretación de beta 1, beta 0, la varianza, la varianza que estoy estimando y demás. Para eso sirve. Eso no es una estructura porque sí. Entonces, cuando la varianza de X sí varía, cuando eso sí varía, se habla de heterocedasticidad. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo cuando suponemos homocedasticidad es que esto es cierto. Entonces, si la varianza de x dado y es una función de x, entonces tenemos heterocedasticidad. Y hay muchos escenarios donde se puede suponer que eso tiene que ser cierto en la práctica. ¿Okay? Vamos a ver cómo podemos probar si hay heterocedasticidad y cuáles son las soluciones que ha emergido en la literatura. Como les digo, típicamente en corte transversal, a lo que es lo que nos atañe en esta clase, esto es fácil de resolver. Hay otro escenario donde es un poquito más enredado, por ejemplo, en series es un poco más complicado. ¿Ok? En cortes transversales es re fácil. Entonces depende de dónde están parados. Luego les trato de hacer la vida fácil, acá vamos a ver puros cortes transversales. Nada más. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos en salario de educación. O sea, supongamos por un segundo, obviamente, que media condicional sí es 0, entonces esto sí es una función lineal. Entonces estamos hablando, ¿cómo se traduce esto? Primero que nada, antes de seguir avanzando con la varianza. Esto me está diciendo que el salario promedio o el salario esperado según el nivel educativo es una función lineal de la educación. Eso es lo que me está diciendo, traducido. ¿Okay? O sea, no hay que ver la ecuación y decir, ajá, hay que entender lo que la ecuación me dice. O sea, no aprendemos en economía ecuaciones por ecuaciones porque sí, sino porque es una forma de conectar variables. ¿Okay? Un tema de lógica. Y después lo que estamos diciendo, si además acá le estamos suponiendo la varianza de U, dada la educación, estamos suponiendo que esto es constante. Es lo mismo, porque lo acabo de demostrar, no oigan de dónde me estoy inventando esto. Cuando yo supongo esto, al mismo tiempo yo también estoy suponiendo esto. Lo acabo de demostrar. Si no se lo acuerdan, te toca volver. ¿Okay? Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la varianza del salario, o sea, no es el salario esperado, es cuánto varían los salarios. Entonces, una cosa son los salarios promedio, otra cosa es la dispersión de salarios. Son dos monstruos de la distribución de función de distribución de probabilidad. O sea, no es capricho. Por eso estudian primero probabilidad, estadística y demás, y después llegan aquí. Si no pueden encadenar el conocimiento que vienen de atrás, acá van a morir. ¿Ok? Entonces, esto es la dispersión de salarios para cada nivel educativo. Estoy diciendo que la dispersión de los salarios a todo nivel educativo es constante. La pregunta es si eso me parece un supuesto razonable. ¿A ustedes les parece razonable pensar que la dispersión salarial, independientemente del número de años de educación que tiene la gente, tiene la misma dispersión, la misma varianza? No, porque uno asume que eso no puede no tener mucho sentido en la práctica. ¿Por qué creo que eso puede no ser cierto? Eso es lo que está diciendo este supuesto. Eso es lo que dice la primera cosa que está acá. Estamos hablando estamos hablando en términos de varianza. Dispersión salarial.
¿Qué es lo que pensamos en términos de dispersión salarial? No de salario esperado, para el salario promedio. Estamos hablando del segundo momento, tienen que elevar un poco más el pensamiento. Estamos hablando de varianza de los salarios. ¿Qué se puede pensar a niveles bajos, a niveles altos de niveles educativos? En términos de varianza. Sí. Que dependiendo del nivel de educación va a haber más o menos varianza dentro del propio salario correspondido a ese nivel de educación. Sí, pero ¿qué es lo que uno esperaría, digamos? Que a niveles bajos, ¿qué ocurra? Más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, no sé, no hay mucha diferencia entre haberse graduado de noveno a graduarse de 11, pero sí hay mucha diferencia entre tener una maestría y un doctorado. Esa es más o menos la idea, digamos. Uno puede pensar en términos económicos de eso. Uno dice, no, que si usted solamente tiene la primaria, bueno, va a tener acceso a cierto, pero básicamente hay tanta gente que tiene primaria que básicamente la concentración va a ser muy baja, digamos. O sea, tengo todo el mundo que gana más o menos lo mismo, digamos, aprox. En cambio, a medida que la gente se va educando más, ¿no? En promedio, eso es lo que yo asumo, la gente gana más. Pero también supongo que la dispersión va a ser muy gigante. ¿Por qué? Porque en una de esas hay gente que tiene mucho nivel educativo y se insertan en unas cosas que ganan muchísima plata y otros que en una de esas no ganan tanta, digamos. Ganan en promedio más. Eso es lo que estoy diciendo. Pero en una de esas hay gente que gana menos, porque simplemente se insertó laboralmente en sectores o cosas que pagan menos, digamos. O sea, en ciudades, en sectores o en países, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que yo no me crea esto, ¿ok? Puede ser que yo no me crea eso. Yo puedo pensar que en realidad esto se va a comportar así. Está bien, o sea, no pasa nada. Se puede suponer que esto no es cierto. Entonces, hay argumentos todo el santo tiempo de cada uno de estos supuestos que estamos haciendo que uno puede argumentar fácilmente, como se acaban de dar cuenta, que puede no ser cierto. Bueno, toca econométricamente tratar de resolverlo si uno cree que eso no es cierto. Y hay soluciones fáciles, hay soluciones difíciles. Sí, de eso se trata econometría. Ver cómo resolver todos esos problemas. ¿Ok? De eso va a tratar parte de esta clase y el resto de las clases que van a ver. ¿Ok? Entonces, bajo los supuestos 1 a 5, o sea, ya agregándole homoceasticidad, entonces vamos a tener que la varianza de beta 1 sombrero es esta expresión, la vamos a derivar, se les voy a mostrar de dónde sale, y después esta otra varianza que se las voy a dejar como tarea para la casa. Cómo derivar esta varianza. Vamos a ver cómo es esta, básicamente es una... O sea, para sacar esta hay que entender bien cómo se hace esto. Entonces, esa es la que vamos a cubrir ahora. Un poco larga, pero no es imposible. Entonces, vamos a probar esta. ¿Cómo llegamos a esta expresión? De varianza de beta 1 sombrero condicional en X es igual a sigma cuadrado dividido en la sumatoria de 1 hasta n de las desviaciones al cuadrado, por eso no es 0, está elevado al cuadrado, de X. Entonces, vamos a partir de esto. Esto ya lo hemos hecho en la clase pasada, no me digan que es difícil. Usted se lo acaba de inventar, profe. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. La semana pasada. No fue hace tanto. Hay que repasar. ¿Ok? Entonces vamos a partir de esta expresión. Esta es la que habíamos utilizado para demostrar ensejamiento. ¿Ok? Esta es la que vamos a demostrar para haber demostrado ensejamiento. Ahora la vamos a utilizar para obtener esta expresión que está acá arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarle ahora sí varianza a esta expresión. A esta expresión que yo ya tengo, de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora bien, una vez que tengo esto, tengo esta sumatoria. Y entonces ya acá, como es una suma de, yo puedo aplicar propiedad de varianza. ¿Ok? Estoy condicionando en X, entonces puedo pasar a través de todo lo que sea a través de la función de X. Voy a ser muy despacio, muy parsimonioso para que esto se vea. Vuelvo, entonces, varianza de beta y varianza de toda esta cosa gorda. Vamos a empezar con la parte flaquita. Esto que está acá, varianza de beta 1 sin el sombrerito, esto es varianza de una constante. Varianza de una constante es 0, ¿eh? Ya que ahí se van aprendiendo. Eso. ¿Ven que todo se va volviendo más fácil si se lo van aprendiendo? Entonces, esto es 0, no es tan difícil. Ahora sí, la un poco enredada es este muchachito que está acá. Lo voy a hacer por partes. Entonces, esto se va a desaparecer, entonces me voy a ocupar solamente de esta cosa. Ahora, si ustedes lo ven con cuidado, esto yo lo estoy condicionando en X.
Y si se fijan, esto está dentro del término de la sumatoria. Entonces este me va a ser un poquito más laborioso. Me voy a ocupar de lo que está abajo. Factor común. Álgebra de así ya hace tiempo. Ustedes dicen, ay, güey, no, nunca más tengo que ver álgebra. No, las voy a perseguir por toda la vida, el álgebra. Esto es un factor común que está multiplicando a esta expresión. Como es un factor común y estoy condicionando en X, esto es como si fuera una constante. Entonces lo puedo sacar factor común, pero está la varianza acá. Entonces puede salir, pero elevado al cuadrado. Propiedad de varianzas condicionales. Entonces, hay que aprenderse esas cosas. Si no, van a patinar feo. ¿Okay? Entonces lo voy a sacar, pero lo voy a sacar elevado al cuadrado. ¿Ok? Ven que va haciendo paso a paso. Yo sé que a ustedes les agarra ansiedad y quieren que la demostración salga así. Eso no pasa. ¿Ok? En la práctica no pasa. ¿Ok? Yo sé cómo uno lee los libros de texto. Para que ustedes no leen muchos libros de texto, yo sé. Pero los libros de texto son buena gente, ¿no? Porque dicen, después de después de unos cuantos pasos algebraicos, ustedes llegan a eso. Esos son como 80 pasos algebraicos, no 2. O sea, ustedes no se crean esas mentiras que tienen los libros de texto. O sea, son muchas veces muchos pasos para llegar a las cosas. Y uno llega, pero es largo, un camino largo. Entonces vamos a hacerlo por partes. Ahora que ya tengo esta expresión, fíjense que ya la adelgacé a esta cosa que está acá. Entonces ya esto ya es un poquito más fácil de ver. Entonces, ahora vuelvo. Esto es varianza de una sumatoria. Eso sí lo vimos. Y está condicionado en X. ¿Ok? Entonces la idea es aplicar propiedad de varianzas. De nuevo, todo el santo tiempo. Lo que pasa es que hay que acordarse de todas para poder llegar a estas expresiones. Entonces, escrito eso, yo puedo hacer la sumatoria de varianzas. ¿Ok? O sea, yo paso de tener varianza de sumatoria a sumatoria de varianzas precisamente porque hay una muestra aleatoria. Y esto no hay problema y esto yo estoy condicionando en X, entonces eso es como si fuera una constante. Yo puedo, recién ahí puedo escribir eso. Entonces va adentro porque estoy suponiendo que hay muestra aleatoria. Yo puedo escribir eso. O sea, no tengo problemas de covarianzas. Yo puedo escribir esta expresión. Una vez que tengo esta expresión sumatoria de varianzas, y esto que tengo acá es una función de X, esto es una función de X. Entonces yo también lo puedo sacar y quedarme solo con la varianza de U, pero vuelvo a lo de recién, tiene que estar elevado al cuadrado. Todo el santo tiempo. Entonces esto va a quedar elevado al cuadrado afuera. En el momento que ustedes no lo ponen al cuadrado, patina y después las cosas no llegan y se desesperan. Hay que seguir los pasos paso a paso. Entonces esto queda elevado al cuadrado y me queda ahí sí la varianza de U. De nuevo, acá estoy suponiendo, ¿qué es lo que estoy suponiendo? ¿Cómo se llama? El último supuesto como agregado hoy. Heterocedasticidad. No, al revés. Homocedasticidad. Entonces esto aquí es igual. Esto que tengo acá, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esta cosa? Dado que hay homocedasticidad. ¿Qué es esto? Aquí es igual. No, cero no. Aquí es igual, dado que estamos suponiendo homocedasticidad. La función No, estamos suponiendo que si esto es homocedástico. Lo que vamos a ver hoy, el nuevo supuesto. Si hay homocedasticidad, aquí es igual ese término. Solo esto. Nada más. A sigma cuadrado. Que es una constante. Todo el resto se vuelve fácil. Si esto no es una constante, fíjense, tengo toda esta cosa gordísima. Ya llego hasta acá, si eso no es una constante. Si es una constante, el resto es fácil. Si es una constante, y ahí vuelve su gran amiga álgebra, es básicamente una serie de términos de una sumatoria donde estoy multiplicando a cada término por una constante. Dado eso, factor común. Entonces pueden sacar factor común sigma cuadrado, lo sacan. Pero solo si es constante. Si no es constante es un lío. Por eso heterocedasticidad hace más enredadas las cosas. Homocedasticidad es su amiga.
Entonces lo sacan y les queda ya esta expresión. ¿Podrían llegar hasta ahí? Podrían llegar hasta ahí. Lo que pasa es que la álgebra es para hacer la vida más fácil, no más difícil. Pero como siempre digo, ustedes estudian así como en cajitas, hacen que el conocimiento no le toque la otra cajita, digamos. Entonces ahí están los problemas. El álgebra, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué aprendieron ustedes en álgebra? ¿Qué deben hacer si esta cosa se ve muy parecida a esta cosa? Y esto solamente que esto está elevado al cuadrado. Si no lo ven, están en problemas. Es muy fácil. Esas son las bases de álgebra que están ahí. Flojitas, flojitas. Se cancela, eso. Eso es lo que uno aprendió hace 1000 años. Se cancela toda esta expresión con esto solamente que un solo término. Porque esto está elevado al cuadrado. Es como 1 dividido en y al cuadrado por y. Se cancelan. Álgebra elemental, solamente que está escrito un poquito más difícil. Es fácil, se cancela y me queda esta expresión. O sea, tienen que desenterrar ese conocimiento de álgebra. Si ustedes ya les repetí 1000 veces, si se quieren memorizar todo esto, no van a poder. No lo van a lograr. Tienen que ponerse a hacer la gimnasia y a irse acordando de álgebra. Y las propiedades de esperanza y las propiedades de varianza. Y a ir poniendo los supuestos, que es lo que estamos agregando para esta clase. Porque ya todo lo otro que les estoy diciendo ya deberían sabérselo. El álgebra, las propiedades de esperanza, las propiedades de varianza, ya deberían sabérselas. Lo único nuevo técnicamente en econometría es el tema de los supuestos de mínimos cuadrados. Eso es lo único nuevo. Realmente. Todo lo otro ya se lo deberían saber. Ya lo deberían traer de otras clases. O sea, en esta clase lo único que deberían estar haciendo es repasar. Nada más. Entonces, fíjense que acabo de llegar a esa expresión. Ahí es donde me freno. Ahí es donde uno pondría lo que queda demostrado. Acá ya está, demostrado. O sea, y entonces, he demostrado eso hasta este punto, porque ya he demostrado que la varianza de beta 1 sombrero en X es igual a esta expresión. Listo. Les dejo para ustedes esta. Es un poco más larga, pero es buena gimnasia. ¿Okay? Esto lo dejo para tarea para la casa. A veces lo he puesto en algunos exámenes. A veces. No lo pongo siempre porque si no se vuelven los exámenes un poco aburridos. Pero a veces lo he puesto. ¿Okay? Puede ser un ejercicio de examen. Entonces pónganse en la casa a hacer y a sudar un poco. Entonces parte de su gimnasia es meter la pata, no llegar, sufrir. Parte de aprender hay que sufrir un poco. El que les diga a ustedes que el aprendizaje es pura alegría, les mintió. O sea, no, hay un poco de sufrimiento en el aprendizaje, todo el tiempo. Listo, entonces tengo esta expresión de la varianza de beta 1 y de beta 0. Tengo estas dos expresiones que yo puedo obtener. Ahora, estas dos expresiones son las que se consideran las fórmulas estándar para una regresión simple. Después vamos a pasar a regresión múltiple, pero vamos paso a paso. Mientras mayor es la varianza, obviamente, del término de error, mayor va a ser la varianza de beta 1. ¿Okay? Y obviamente también la de beta 2. Entonces, a medida que el término de error tenga mucha varianza, yo voy a tener mucha varianza de beta 1 sombrero. Eso me va a generar, obviamente, problemas, porque cuanto más altas es las varianzas, los estimados de, significa que tengo más imprecisión. ¿Okay? Más imprecisión. Y normalmente a uno no le gusta eso. Y obviamente, en cambio, mientras mayor es la varianza muestral, que es lo que está en el denominador, hay cosas que están en el numerador y cosas que están en el denominador. Eso de las fracciones tampoco es que puede desaparecer de su cabeza. Cosas que están en el numerador, cosas que están en el denominador. Si las cosas en el numerador suben, entonces el número entero sube. Si las cosas en el denominador suben, el número baja. Fracciones de primaria. ¿Ok? Entonces acá tienen que conectar todo. Entonces, a medida que ustedes tienen más varianza, ¿okay? De la variable, obviamente menor es la varianza. O sea, eso es mejores noticias. Entonces, típicamente ustedes van a querer variables que varíen mucho. ¿Okay?
para poder identificar, o para poder calcular con bastante precisión al parámetro de interés que es el beta 1 sombrero. Que es el que más nos importa, digamos. Puede ser que en algún caso nos interese beta 0, pero va a ser raro. Yo me voy a concentrar mucho más sobre beta 1 que lo usual. Entonces, típicamente ustedes quieren cosas que varíen mucho. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo eso. Y obviamente, ¿cómo logro que varíen mucho? O tengo una muestra chiquita, pero que varíe mucho, o tengo una muestra gigante. Puede ser que eso me ayude, digamos, porque tengo muchos términos. ¿Ok? Entonces ahí es más probable que tenga alta varianza. A mayor tamaño de muestra, menor entonces en general es el beta 1 sombrero. Entonces, por eso en general gusta tener bastante tamaño de muestra. Que una de las advertencias a cierta gente que presentó el proyecto de investigación le dije, ojo, que van a tener una muestra muy chica, las estimaciones que van a obtener van a ser súper imprecisas. ¿Ok? Son cosas técnicas que hay que irse aprendiendo. Cuanto más baja el tamaño de muestra, más imprecisión. ¿Ok? Más alto el tamaño de muestra, mayor precisión. Entonces, ustedes siempre quieren el mayor tamaño de muestra en general. En general van a querer mayores tamaños de muestra. Ahora bien, el problema de esto, de estas dos ecuaciones, es que tengo este problemita. Tengo esto que está acá. Que eso no lo conozco. Todo lo otro sí lo conozco. Lo tengo en los datos. Lo que yo no tengo en los datos es este muchacho que está aquí. ¿Okay? Entonces hay que estimarlo. ¿Okay? Porque si no, esas dos fórmulas que yo acabo de mostrar son bastante inútiles. Pues no lo tengo, me lo tendría que inventar. Y no, acá las cosas la gente no se las inventa. Hay razones para hacerlo de determinada forma. Entonces, ¿cómo lo estimamos entonces a ese sigma cuadrado? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Cómo estimar la varianza del término de error? Le digo, el término de error los va a perseguir hasta el último de sus días en econometría. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que sigma cuadrado es igual a la esperanza de U al cuadrado. Eso ya lo mostré. Entonces, uno querería, dada esta expresión, uno podría quizá calcularlo poniendo el promedio de UI al cuadrado. ¿Okay? Uno creería eso. Pero resulta que no. O sea, porque básicamente este promedio simple, el promedio muestral, uno creería que eso aproxima a la esperanza de U. ¿Okay? El promedio muestral aproxima el promedio poblacional. Pero, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Dada esta fórmula que estoy escribiendo acá. Esa fórmula que está ahí. Porque esa fórmula tampoco me sirve. O sea, yo quisiera usarla, pero en la práctica, estamos hablando en la práctica, ustedes ya tienen los datos. ¿Por qué esa tampoco me sirve? Porque no tengo U. ¿Ven que ya van enganchando más o menos cómo va la cosa? Hay cosas poblacionales que ustedes nunca van a tener. Bueno, el tema es aproximarse a eso. Pero U no lo tienen. Así como tampoco tienen sigma cuadrado. Bueno, una posibilidad entonces sería decir, bueno, no tengo U, pero entonces lo que yo podría calcular es U sombrero al cuadrado. O sea, esto sí lo puedo calcular. Estos son los residuos. No el error. Estos son los residuos de la regresión. Los puedo elevar al cuadrado. Los puedo elevar al cuadrado, sumo. Entonces está la suma de los residuos al cuadrado. Esto ya lo hemos visto. Y lo divido en n. Y esto, ya lo hemos visto. Esta es la expresión que mínimos cuadrados está buscando minimizar. Recordemos, los mínimos cuadrados ordinarios surge de la minimización de la suma de los residuos al cuadrado de la regresión. Eso ya debería ser obvio. Obvio. Entonces, esta es una posibilidad. Esa es una posibilidad de tratar de calcularlo. El problema es que es sesgado. Se lo puedo poner como demostración, pero no creo. Pues se puede demostrar que es sesgado. Que es sesgado para sigma cuadrado. Para sigma cuadrado. O sea, básicamente que si uno le toma la esperanza a esto, uno no llega a sigma cuadrado. Básicamente es eso. No va a llegar a eso. Va a llegar a otra expresión, cercana, pero no la misma. ¿Okay? Lo que se hace es restarle lo que se llaman los grados de libertad, que son dos restricciones. O sea, los residuos de mínimos cuadrados ordinarios, ya lo hemos visto, no están enredados, tienen que cumplir con esto y con esto. Ya lo hemos visto de las propiedades algebraicas.
Estas propiedades algebraicas mínimos cuadrados ordinarios surgen de las condiciones de primer orden para la minimización de la suma de los residuos al cuadrado. Eso viene de economía matemática. ¿Ok? O de optimización de funciones. Es una optimización de una función sin restricciones, que es la optimización más sencilla. Entonces, esto surge de las condiciones de primer orden del mínimo cuadrado. Que la minimización de una función, estas simplemente son las condiciones del primer orden. Por eso se tienen que cumplir siempre. Dado esto, entonces los residuos tienen que cumplir con estas dos restricciones. Entonces se dice que uno pierde 2 grados de libertad, porque esto me impone 2 grados de libertad menos. Entonces, se dice que tengo n menos 2 grados de libertad en los residuos mínimos cuadrados ordinarios. Esa es la idea. Entonces yo tengo que ajustar, se dice, por los grados de libertad. Entonces, lo que hacemos, o sea, básicamente conocemos n menos 2 de los residuos y obtenemos los dos faltantes utilizando esas restricciones y ya. Entonces, el verdadero estimador de la varianza de los errores es este. Muy parecido al anterior. Solamente que lo divido en n menos 2 porque tengo que ajustar por los grados de libertad. ¿Okay? Que son las dos restricciones que me imponen mínimos cuadrados ordinarios de una regresión simple. Entonces, en este caso, n menos 2, ¿por qué? Porque tengo una ordenada al origen y tengo una pendiente. Por cada parámetro que quiero estimar en mínimos cuadrados ordinarios, voy a imponer una condición, una restricción de la condición de primer orden. Porque básicamente cada vez están tomando una derivada más. Lo mismo que deben haber aprendido hace 1000 años. Cuando ustedes tenían una función con k variables, entonces toman la derivada respecto de x1, la derivada respecto de x2, la derivada respecto de x3. Acá es lo mismo. Solamente que la derivada respecto de beta 0 sombrero, respecto de beta 1 sombrero, respecto de beta 2, bla, 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 bla. Acá simplemente hay una ordenada al origen y una pendiente. Ahí están los dos grados de libertad que están perdiendo. Cuanto más parámetros ustedes estiman, más grados de libertad van a ir perdiendo. Entonces vamos a ver más adelante, pero es como que les voy a dar un adelanto de lo que se les viene el resto del semestre. Pues si ustedes entienden que es el fácil, entender lo otro avanzado es más sencillo, porque tienen que entender lo básico. Acá es sencillo porque simplemente hay una ordenada de origen y una pendiente ya. Entonces por eso es n menos 2. Bajo los supuestos 1 al 5, que ya lo hemos visto, entonces ahora sí la esperanza de este estimador sí es igual a sigma cuadrado. Entonces este es el que sí se usa. Eso también puede ser un buen ejercicio de examen. O sea, decir, es que alguien superado dice, no, yo lo medí en n, porque n es más grande que n menos 2. La idea es no se hace eso. Porque es sesgado. Más allá que puedan demostrar si es sesgado o no es sesgado. ¿Okay? Entonces, ustedes van a tener estas dos expresiones de la varianza. Reemplazamos en cada una de esas expresiones de la varianza a sigma cuadrado por sigma cuadrado sombrero para tener los estimadores insesgados de las varianzas. No es difícil. No es difícil. Hay que simplemente seguir los pasos. ¿Okay? Entonces, el estimador del error estándar de la regresión es simplemente esto. Típicamente también cuando uno estima mínimos cuadrados va a salir este resultado en la máquina. La máquina me puede calcular tanto el sigma cuadrado, le toma la raíz de eso y me dice, el error estándar de su regresión es tanto. ¿Y eso por qué me puede servir? Porque básicamente me sirve como un tema de precisión que estoy obteniendo en la estimación. Y eso sí sirve. ¿Okay? Y el estimador del error estándar, ¿okay? Que eso sí lo vamos a usar todo el santo tiempo, está dado por esta expresión. Esto lo calcula la máquina en una fracción de segundo. Para la máquina es fácil. Es uno el que le toca aprenderse las fórmulas para saber qué es lo que está haciendo la máquina. Entonces la máquina me va a calcular esto en el numerador y me va a dividir esto para ese uno sombrero, porque está esta expresión, ¿no? Entonces simplemente le estoy tomando la raíz a esta expresión que está acá, habiendo reemplazado sigma cuadrado por sombrero por sigma cuadrado por sigma cuadrado sombrero. Y obtengo esta expresión. Esto es lo que hace la máquina. En una estimación de mínimos cuadrados ordinarios en regresión simple. En regresión múltiple es más enredado. La simple es más amigable. Es con la que siempre se empieza. Entonces, ahora, dicho todo esto, ¿okay? Lo vamos a usar de todas formas y vamos a volver todo el santo tiempo a toda esta discusión. Y va a ser muy importante. Ahora, a la gente a veces se pone en creativo. En ciertos casos, que es la famosa regresión a través del origen. Vamos a hablar rápidamente
Vamos con calma, no tenemos que ir rápido. Pero no, tampoco me voy a delirar, digamos, dedicándole 3 o 4 clases a esto. Es una discusión simple que nos demoramos 10, 15 minutos. Regresión a través del origen. Entonces, puede ser que a ustedes se les ocurra que hay dos variables en donde quizá el modelo no tendría que tener regresión ordenada al origen. O sea, ¿por qué? Porque creemos que x debería ser igual a 0. Cuando x sea igual a 0, entonces el valor esperado de y debería ser 0. En ciertos casos uno puede suponer eso. Por ejemplo, si y es ahorro y x es ingreso, uno esperaría que si la persona no tiene ingresos, no debería tener ahorros. Y así uno puede suponer un montón de ejemplos. Ese es el ejemplo más simple. Uno supondría que alguien sin ingresos no puede ahorrar. Digamos, algo tan fácil como eso. O puede ser, ok, esa es otra discusión, pero es el supuesto que uno puede hacer en la práctica. De eso se trata básicamente mucho de la economía. ¿Cuántos de los supuestos que uno está haciendo uno es capaz de venderlo lo mejor posible? Eso pasa todo el tiempo. Obviamente, esto rara vez se hace. Esto de suponer regresión a que se dice a través del origen. A través del origen significa que la ordenada es 0. Bueno, ya voy a hacer un grafiquito porque me ven con una cara de que estoy hablando marciano, digamos, a través del origen, y es como que la ordenada es 0, no es difícil. Pero bueno, entonces lo que ustedes están haciendo básicamente es suponer esto. ¿Okay? Eso es lo que están suponiendo. O sea, básicamente no hay ordenada al origen. Si hacen eso y hacen mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Aplicando mínimos cuadrados ordinarios a esta nueva versión de la regresión, van a obtener esta expresión. O sea, este sería los residuos de esta regresión que yo estoy suponiendo. Entonces era la suma de los residuos al cuadrado. Y esto es lo que yo debería minimizar. Volvemos. Sería tomar la derivada respecto solamente de beta 1 moñito. Y ya. Y uno dice, ay, qué fácil. Buenísimo. Ahora, antes de avanzar, solo algo, a efecto de que dejen de mirarme raro, como si estuviera haciendo una cosa rarísima. Cuando ustedes están en una función lineal, ni siquiera econometría, función lineal. ¿Ok? Con y de y respecto a x. Si ustedes suponen una función lineal, ustedes están suponiendo que esto es así o que esto es así. O sea, ustedes están suponiendo que hay un beta 0 sombrero acá. Uy, me quedó feo. Que la ordenada al origen está acá, que la ordenada al origen está aquí, o qué sé yo, que la ordenada al origen puede estar incluso por abajo, puede estar por aquí. Bueno, vamos a poner otra página. Ustedes pueden suponer que la ordenada al origen está en cualquier lado. Que la ordenada hasta el origen está acá, que está aquí, está acá. Me da igual, ¿ok? Pero siempre hay una ordenada al origen. ¿Por qué se llama regresión a través del origen? Porque están suponiendo que es 0. Eso es lo que están suponiendo. Por eso es a través del origen. Función lineal. Esto lo deben haber aprendido hace 1000 años. ¿Ok? Función lineal. Ellos regresan a través del origen. Entonces pueden hacer eso y derivan respecto a beta 1 moñito y van a obtener condiciones de primer orden. La condición de primer orden sería solamente esta. En la derivada en la casa. Y obviamente, en este caso tengo una sola incógnita porque no tengo ordenada el origen. Entonces, con una sola restricción es suficiente. Porque el número de restricciones tiene que ser el número de incógnitas. Soluciona a sistemas de ecuaciones. ¿No? También viene de secundario, de primer semestre probablemente. ¿Okay? Necesitan tantas restricciones como incógnitas. En este caso tienen una sola incógnita, necesitan una sola restricción. Y listo, se resuelve. Y de ahí sacan una expresión para beta 1 moñito. Entonces simplemente hace álgebra. ¿Ok? Podemos hacer el álgebra y obtendríamos este estimador. ¿Ya? Que se parece, ¿no? Se parece al de mínimo cuadrado ordinario. Tiene algo diferente acá. Pasa que yo sé que no se la han aprendido todavía. Pero la de mínimos cuadrado ordinario no se ve así.
El mínimo cuadrado ordinario se ve así. Es esto. Para el examen si se lo toca, que se lo aprenda. De memoria. Sí, eso sí toca memorizárselo, pero es una ecuación nomás. No es tanto. Aprenderse una ecuación. Y esto sí tienen que aprender que es igual a esto. Porque esta expresión es un poco más fácil para muchas demostraciones. A veces una, a veces la otra. Pero hay que aprenderse las dos. No es tan difícil. Pero fíjense que es interesante, digamos, porque básicamente esto es bastante parecido a esto, pero van a ser iguales en un solo caso. ¿En qué caso van a ser exactamente iguales? Nada difícil. ¿Cuándo qué? X0. No, cuando X sea, X0 no, tampoco es extremo. Cuando sea 0, ¿qué? X barra. Cuando el promedio muestral de X sea 0. Que eso va a ser raro. En general no va a pasar. Entonces, en general no va a dar igual. Ordenal, origen, ¿ok? Que la dependiente. Va a ser raro. Entonces, en la práctica no dan igual. La pregunta es, ¿por qué nadie hace esto? ¿Por qué nadie usa ese estimador? ¿Okay? Muy sencillo, porque es sesgado. ¿Okay? Si el supuesto que yo hago es falso, básicamente, si hay alguna posibilidad que beta 0 sea diferente a 0, entonces tengo estimaciones sesgadas de beta 1. Y es fácil de demostrar. Yo se los dejo para la casa. Es súper fácil. Básicamente toca mostrar que cuando uno toma la esperanza de esto, ¿ok? No llego a beta 1, que es el parámetro poblacional que quiero estimar. No es difícil. Háganlo en la casa. Yo simplemente uso este estimador. O sea, nosotros lo hemos probado con esto. Es simplemente mostrar con esto. No es complicado. De hecho, es bastante fácil. Lo he puesto varias veces en los exámenes. Y ese es el punto que dejan en blanco. Ahí es donde solito se tiran, se disparan en el pie. Lo podrían haber hecho un rato en la casa y lo sacan sencillo, pero eso es lo que dejan en blanco. Y obviamente lo dejan en blanco tiene 0. Obvio. Ok, listo. Entonces hasta acá llegamos con regresión simple. Pero todo lo que hemos visto en regresión simple lo vamos a usar para el resto del semestre. Por eso se empieza con esto. ¿Ok? Entonces no me pregunten, porque esa es la típica pregunta en la clase de repaso, ¿qué va el examen? El examen va todo. Esa es la primera pregunta, ¿qué va el examen? Va todo. Desde la primera clase hasta la última clase. Todo va. Entonces cuando terminemos el semestre, va todo el semestre al final. Porque yo no puedo separar regresión simple del resto de lo demás, porque esto todo el tiempo lo vamos a usar. Todas estas ecuaciones. Pero vamos a empezar hoy con regresión múltiple. Ahora se viene lo divertido. Vamos a empezar con regresión múltiple. Que básicamente esto es una extensión. Es tomar lo que acabamos de aprender de regresión simple y agregarle más juguetes. ¿Okay? Entonces, el principal inconveniente que tiene una regresión simple, por eso siempre le digo que una regresión simple es el paso 1. O sea, uno no puede empezar y terminar en una regresión simple, uno sigue. Es que básicamente es muy difícil, sino imposible, vender que tenemos algo de ceteris paribus ahí. O sea, porque recordemos que cuando eso sí les voy a pedir en el examen de la interpretación de beta 1. Todo el tiempo tienen que decir, bueno, ¿y puedo interpretar beta 1? Ceteris paribus. Tengo que asumir que lo demás es constante. Y a veces, lo que hemos discutido desde la clase 0, por eso la clase esta es una bola de nieve. Desde la clase 0 hemos dicho, el ceteris paribus es un ideal que perseguimos. ¿Ok? Un ideal que perseguimos. Bueno, la regresión múltiple sirve para tratar de alcanzar ese ideal. ¿Haciendo qué? Agregando más variables al modelo. Eso es lo que vamos a hacer en esencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, en una regresión múltiple, es agregar todos esos otros factores que creemos que pueden afectar a Y. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. O podemos estar interesados, y esto también es válido, podemos querer estar interesados no solamente en el efecto de X1, también podemos estar interesados en el efecto de X2, de X3, de X4, X5, controlando por las demás variables.
Pero también eso es válido. El uso de la misma variable, entonces, me permite muchas más opciones de modelos econométricos. Pero muchas más, me abre muchas más posibilidades. Entonces, veamos, por ejemplo, algo como esto. Pues empecemos con 2. Solo con 2, para que eso sea amigable. Y después, lo que les digo, en las clases avanzadas, ustedes no empiezan con 2, ustedes ya empiezan con K variables. Acá yo soy buena gente y empezamos con 2. Porque les digo, esta clase de bases. Si sacan buenas bases acá, las otras clases les va a parecer más fácil. Pero acá es un tema de bases. Sacan buena base, todo funciona bien. Entonces volvemos, acá el intercepto es el de toda la vida. Eso no nos va a ocupar demasiado tiempo. En cambio, el beta 1 y el beta 2 sí. Esto es el cambio en Y con respecto a X, manteniendo todos los demás factores fijos. O sea, manteniendo todos los demás factores fijos, ceteris paribus. O lo que ustedes conocieron hace 1000 años como una derivada parcial. Solamente que no tienen el U. ¿Ok? Porque en este contexto tendrían que suponer que U es constante, que no es lo que normalmente se puede suponer. Eso es lo que desde la clase 1 venimos hablando. U los va a perseguir todo el santo tiempo. ¿Okay? Después tenemos cambio en Y con respecto a X, manteniendo también todos los otros demás factores fijos. Entonces, por ejemplo, algo sencillo. Entonces, cuando ustedes calculan lo que se llama una ecuación de Mincer, ¿ok? Entonces tienen salario, tienen educación, tienen experiencia y de nuevo, ya vamos a ir agregando más cosas. Entonces, todo el efecto del ejemplo. Pueden poner educación, experiencia, un montón de variables. Ahora, la variable experiencia, la idea es que se está sacando de U, ¿ok? Para incluirlo explícitamente en la regresión. O sea, la idea es controlar por experiencia. En vez de dejarlo en el U. Porque si ustedes no lo están poniendo como un regresor adicional, está dentro de U. Está dentro de U. Eso viene de la clase 0. O sea, el término de U es todas las otras cosas que yo no puedo explicar, ¿okay? con estas variables. Es todo lo otro. Pues ahí entra el mundo entero. Entra todo. Pero obviamente vamos a tener que hacer supuestos de todas formas de cómo se conecta U con educación y U con experiencia. Eso va a volver igual que lo hicimos en la regresión simple, ahora pues va a ser con más variables. Eso es lo que va a complicar la discusión. Pero esa es la gran ventaja que voy ganando al pasarme a regresiones múltiples, que voy pudiendo controlar por más variables. ¿Ok? Incluir más variables también nos permite jugar, y por eso hice el repaso con las formas funcionales. Por ejemplo, lo que yo les dije, términos al cuadrado. Pongo X y X al cuadrado. Y ya hemos visto que eso también puede ser súper interesante para uno como economista, porque uno puede estar interesado en dónde están los máximos, dónde están los mínimos. En la conexión entre X y Y. ¿Es interesante siempre? Depende. Digamos. O sea, nada los obliga a ustedes a poner X al cuadrado. Ustedes quieren hacer, porque me ha pasado que hay gente que entra en el trabajo de investigación y quiere ponerle un X al cuadrado, pues un X al cuadrado. Dice, no, profe, que a nosotros nos parece que está muy interesante porque creemos que puede haber un máximo o puede haber un mínimo. Buenísimo, háganlo, pruébenlo, jueguen, digamos, para eso también es la clase, un poco. Probar cosas, no pasa nada, para eso existe. ¿Okay? Ahora, el lío en el que se meten, se puede jugar, pero hay que tener cuidado, porque ahora, cuando vean el cambio en Y, respecto al cambio en X, ahora tienen beta 1 y beta 2. Ojo. O sea, esto se puede, pero ya lo que sus bases de cálculo, para que de nuevo, o sea, la gente va tirando al tacho lo que aprendió hace 1000 años de cálculo. Y leen olímpicamente el beta 1 solo y el beta 2 solo. Y cálculo les debería haber dicho que eso no se puede. Porque está el término al cuadrado y están tomando una derivada. Y esta es la derivada de esto, suponiendo obviamente todo lo demás constante. Pero ya no lo pueden leer solitos, eso es lo que lo vuelve más complicada la discusión. O sea, toda discusión se puede enriquecer, pero se vuelve más difícil y tienen que ser conscientes de esas complejidades que ustedes le están agregando al análisis. Pero porque estaríamos analizando la misma variable, o sea, como Claro, pero lo estás analizando en forma no lineal. Eso es lo que lo hace un poco más complicado. O sea, vos estás suponiendo ahora que dependiendo del valor de X en el que estás parada, es cuál va a ser el efecto marginal de X sobre Y.
sea, básicamente la pendiente. Eso es lo que estás suponiendo. O sea, lo mismo que una función cuadrática. O sea, lo mismo que han aprendido hace mucho de funciones cuadráticas, solamente que lo están aplicando en un contexto de datos. Es lo mismo. Entonces, es interesante, y si pueden seguir utilizando mínimos cuadrados, y esto corre por mínimos cuadrados, no hace falta aprenderse un método nuevo. Por eso le digo que mínimos cuadrados es súper flexible, es súper útil. Precisamente porque me permite todo esto. ¿Ok? Pero porque sigue siendo lineal en parámetros, entonces no pasa nada. ¿Ok? En un modelo con dos variables independientes, entonces ahora estamos asumiendo algo un poquito más enredado. Eso sí, estamos asumiendo algo más enredado. Entonces la idea es que esto va a ser la medida condicional cero y de hecho ahora tengo solamente dos variables. Si tendría acá variables, que vamos a llegar enseguida a eso, tendría x1, x2, x3, x4, x5, xk. ¿Okay? Vamos a tener hasta k variables. ¿Okay? Como siempre, esto es discutible, ¿okay? Y cualquier investigación va a debatir sobre si esto es cierto o no es cierto. Cualquiera. Y siempre que haya alguna correlación que uno suponga entre x2 y x1 con u, esto ya no es cierto. Y eso se puede suponer todo el santo tiempo. Y cuanto más regresores vayan teniendo, más complicado es debatirlo. Normalmente la gente no se mete en eso, pero puede pasar. En esta clase no los voy a meter en eso, pero en otras clases sí. En otras clases sí los van a meter en lo que se llaman supuestos de identificación. Supuesto de identificación es tratar de alcanzar eso. Entonces, rápidamente, simplemente quería hacer un repaso. Esto sí lo vimos, pero voy a hacer un repaso rápido. Yo puedo estar perfectamente interesado, poniendo un término cuadrático, en tratar de captar algo como esto o quizás algo como esto. Voy a volver de todas formas más adelante a esto. Pero ¿cuál es el chiste? El chiste de eso es que ahora yo supongo... a ver, voy a volver al clásico. Volvamos, supongo que la relación es solamente lineal. Yo supongo que es lineal. Yo estoy suponiendo que esto es así o es así. Eso es que una función sea lineal. Hacen lo de toda la vida. Pero ¿qué es lo que a la gente, a uno no le estaban advirtiendo cuando uno hace una función lineal? No importa que uno esté parado aquí o uno esté parado aquí, el efecto se dice marginal, o sea, agregándole una unidad más a X, tiene este efecto sobre Y. Y acá también. El efecto marginal de X sobre Y es el mismo independientemente de dónde yo esté parado. Eso significa que la pendiente es constante y eso significa que la función sea lineal. El efecto marginal de X es todo el tiempo el mismo. Lo mismo que si me da negativo. Si me da negativo, una unidad más, ¿ok? Es el mismo cambio en Y. ¿Ok? El mismo. Cuando yo ya estoy suponiendo que es así la conexión, eso ya no es cierto. Yo lo que estoy suponiendo, acá cuando yo supongo que la relación es lineal, estoy suponiendo que la pendiente acá es esta, que la pendiente acá es así, que la pendiente aquí es así y que la pendiente acá es así. Entonces yo estoy suponiendo que el efecto marginal muta según donde yo estoy parado sobre X. Es una relación no lineal. Entonces esto va a ser súper importante a la hora de hacer interpretaciones. O sea, entonces me gano flexibilidad, pero también lo estoy volviendo más difícil. Entonces, una cosa es hacerlo así, es muy bonito, pero es simple, pero es fácil de leer. Acá es más difícil de leer, pero una vez ustedes pueden estar interesados en algo como eso. Depende, ¿ok? De la investigación. Lo que puede que no les interese para nada. Que digan, no, es lineal y ya, no me quiero complicar. Sí, está bien. Pero hay gente que sí le gusta complicarse. Hay que entender las dos aristas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, podemos ponerle K variables, si ustedes quieren. 1, 2, 3. Entonces, ahí es donde ya empieza a verse más complicado. De 1 hasta K. En estos escenarios, no lo voy a hacer en esta clase, no se asusten, pero este tipo de modelo normalmente la gente lo hace con la álgebra matricial. En esta clase no los voy a meter en ese lío. Pero en el futuro les toca ponerse, pero así con el álgebra matricial, porque esto básicamente se puede expresar como un producto de vectores.
Entonces, para tener solamente 2 letras, en vez de tener todo esto. Entonces, toca saber manejar lo que vamos a ver en esta clase, que va a ser con puras sumatorias, pero además le toca saber manejar el álgebra matricial. Porque dependiendo del contexto en el que están parados, toca usar o una herramienta o las otras. Toca saber usar las dos. Álgebra matricial y esto. ¿Okay? En este caso tenemos el intercepto, parámetro asociado con X, parámetro asociado con K. ¿Okay? Vamos a tener todos parámetros. Entonces ahora ya tenemos, si se dan cuenta rápidamente en el modelo, K más 1 parámetros a estimar. Entonces ya no tenemos 1, como en una regresión simple, no tenemos 2. ¿Okay? Bueno, por regresión simple son 2 parámetros. Pero entonces con 2 variables ya son 3 parámetros, una ordenada de origen, 2 variables, y acá son K más 1. K más 1. Le toca irse aprendiendo que esto se va complicando cada vez más. Pero o sea, lo que les acabo de decir, si aprenden regresión simple, el resto es fácil. Cuando hay K variables y una ordenada de origen, entonces tenemos K más 1. El nombre de las variables es todo igual. Eso no lo voy a repetir. Eso sí ya se lo tienen que aprender en la representación de regresión simple. Igual que toda la discusión de log, log nivel, nivel log, todo eso es lo mismo. Entonces, apréndanse bien regresión simple y después se meten a esto, aprendérselo bien. No es tan complicado, es una continuación. Entonces, la versión más general, entonces, dado ese modelo, es esta. ¿Ok? De hecho, insisto, en una clase con álgebra matricial, la gente esto lo pondría directamente con una X negrita y ya. Y se entiende que eso es un vector fila. Vectores columna, vectores fila y matrices. Soy tan buena gente que yo no los estoy metiendo en eso en esta clase. Pero si tuviéramos en econometría 2, sí. Ahí sí los metería a ustedes en eso. De lleno. ¿Okay? Pero te tienen que aprender cómo funciona así, al menos en esta clase. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea de hacer este supuesto? La idea es que todos los factores no observados en el término, o sea, lo que no está entre de 1 acá, no están correlacionados con todas las variables independientes que estoy suponiendo. Eso es lo que implícitamente estoy suponiendo acá. ¿Es posible que este supuesto se viole? Sí, todo el santo tiempo. ¿Por qué? Porque vuelvo. U es lo que no está ni de x1 hasta xk. Entonces ahí puedo meter cualquier cosa. Lo que a ustedes se les ocurra. Que se les escapa. Ya sea como que los datos no están ahí, ya sea porque hay algún factor externo, por una política o por las razones que sea, esto siempre se puede violar. Y es con lo que todo el mundo molesta todo el santo tiempo. De que esto puede no ser cierto. Más adelante vamos a ver en qué escenarios, porque hay muchos. ¿Okay? Ahora bien, dado esto que es mucho más enredado, ¿cómo uno hace esto para obtener entonces la estimadora de mínimos cuadro ordinario? Pero volvemos. Es lo mismo que han aprendido hace 1000 años, solamente que en vez de con una variable o 2 variables, ahora es con cada variable. Se puede repetir la misma estrategia. Entonces, ustedes lo que van a hacer es minimizar esta expresión. Es la misma suma de los residuos al cuadrado. Es lo mismo. Y lo mismo. Lo que ocurre es que ahora la expresión que tienen en el paréntesis es más gordita. Pero van a hacer lo mismo de recién. Van a derivar respecto de beta 0 sombrero, de beta 1 sombrero, de beta 2 sombrero y así sucesivamente. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces, las condiciones de primer orden, para un mínimo o un máximo, eso ya deberían haberlo aprendido en economía matemática, es todas esas derivadas. Solamente que ahora van a ser K más 1 derivadas. Eso es lo que lo hace un poquito pesado. ¿Okay? Entonces tienen que sacar esta derivada, que ya lo hemos visto. O sea, solamente que esta expresión es U sombrero. Es esto que tengo acá, elevado, o sea, por regla de la cadena baja el 2, y esto me queda menos 1, entonces me queda el menos 2. Entonces lo mismo que hemos visto, lo mismo. Ahora lo mismo, acá también por regla de la cadena me baja el 2, saco la derivada de esto, me queda menos beta 1, pero menos beta 1, como estoy derivando respecto de esto, solamente me queda este término, entonces este es el término que me queda aquí. Es como la derivada de 2x, entonces me queda 2, y lo mismo acá. Entonces me va quedando esta expresión, y así sucesivamente, esta expresión y esta expresión. Obviamente, ¿qué tocaría hacer? Tocaría ponernos a despejar beta 0 de
después despeja beta 1, después despeja beta 2, después despeja beta 3. Y estaríamos un largo rato, vamos haciendo muchas álgebras con sumatorias. No lo vamos a hacer por la muy sencilla razón de que para resolver esto, así, se hace con álgebra matricial. Y es mucho más fácil, son unas cuantas líneas. Pero les toca saber álgebra matricial. No nos vamos a meter en esta clase en eso, pero a futuro sepan que sí se los van a poner. Y eso seguro va a ser ejercicio de examen en una clase de econometría 2. ¿Okay? ¿Cómo resolver esto con álgebra matricial? Porque es mucho más fácil con álgebra matricial. Por eso toca saber esto con sumatoria y saberse la álgebra matricial. Es lo mismo, son la misma herramienta, solamente que la álgebra matricial le hace la vida más fácil aún. Lo que pasa es que ahí se toca saberse inversa de matrices, transpuestas, matrices de proyección, etcétera, 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 etcétera. Todos se lo deberían saber, en teoría. O les toca repasar. No lo vamos a hacer en esta clase para no meterme en ese lío. Entonces, eso yo lo puedo reescribir así y hay que resolverlo. ¿Okay? No lo vamos a llamar, eso ya en condiciones de primer orden. Eso es muy rápido de resolver y corre muy rápido en la máquina, entonces en general a nosotros no nos va a importar. Y hay ciertas condiciones para que ese sistema de ecuaciones tenga solución, también lo van a ver en una clase de álgebra matricial. Esto es lo que sí me interesa, como les digo, a los efectos de esta clase, cómo se habla en la jerga este tipo de cosas. Jerga econométrica. Se dice, regresamos Y en X1, en X2, en X... A ver. Porque también después hacen el copy-paste en el trabajo de investigación y escriben literal eso en el trabajo. Regresamos y es como, en su trabajo de investigación, ustedes regresan Y. Ustedes regresan, no sé, PIB, ingreso o algo. O sea, tiene algún nombre la variable de ustedes. No es Y. O sea, algo. O sea, y esto no es X1. Eso es edad, ingreso, inversión, algo es. O sea, no me pongan eso. O sea, no, es que son como, no es copy-paste. O sea, entonces, nosotros hemos regresado en nuestro trabajo de ingreso en educación, edad, o sea, le ponen nombre, ¿ok? Le ponen Y en X. O también se le pone Y en X controlando por estas otras cosas. Eso también es válido. ¿Por qué? Porque vamos a insistir. Típicamente la gente está concentrada en una variable en X. Quiere captar el efecto de esta variable en X. Y lo demás actúa simplemente como un control. ¿Ok? O sea, tratar de eliminarlo del U. Tratar de sacarlo del U. Eso es lo que la mayoría de la gente quiere hacer. Entonces, también la segunda expresión es válida. Entonces, ¿cómo se interpreta en mínimos cuadrados? ¿Ok? Entonces, en esta clase no nos va a importar beta 1 sombrero. Entonces, no los voy a poner porque sería pesado. Y además creo que el valor es bajo. En un examen a poner que calculen beta Jotas. O sea, se puede, digamos, les puede tener una base de datos y calcule betas, el error estándar, el R cuadrado. Se puede, o sea, hay gente que lo ha hecho. Pero es un montón de álgebra y honestamente la máquina lo hace en una fracción de segundo. Y en realidad lo que importa es cómo leer los números, más que otra cosa. Pero vamos a ver cómo se interpreta esto. Supongan que ustedes tienen ya estimado a beta 0 sombrero, a beta 1 sombrero y beta 2 sombrero. ¿Sabes cómo leemos esto? Así, eso es lo que realmente importa. Entonces, esto del valor estimado, entonces beta 0 sombrero es la estimación de una ordenada al origen. Cuando X1 es 0 y X2 es 0. Hay ciertos escenarios donde eso puede ser de interés. Ciertos escenarios. Que supongan que esto sea educación y esto sea experiencia. Entonces, y estos ingresos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos esperados o estimados cuando alguien no tiene educación y no tiene experiencia? Puede ser de interés. Pero en general no nos vamos a concentrar en eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso es un valor estimado Y. Entonces, en ciertas clases, no lo vamos a ver en esta clase o en econometría 2, pero en ciertas clases que hagan lo que yo les digo, forecasting, o sea, predicciones, puede que eso sí sea importante. Porque es donde parte, digamos, cuál es un valor estimado. Entonces, en esos escenarios sí puede ser.
Pero en general, en esta clase no nos va a importar tanto los valores estimados en general. Yo sí se los puedo preguntar, pero va a ser muy puntual. Les puedo decir, ¿cuál es el valor estimado de Y? Eso sí es válido. Cuando X es 2, X1 es 2 y X1 es 2 y X2 es, no sé, 100. Eso sí es válido, o sea, y eso es fácil. Es simplemente imputar el valor acá, usar las betas y ya. O sea, no es complicado. En 2 segundos deberían hacer eso. De hecho, típicamente yo ordeno eso así. Punto A, tal cosa sencilla. Punto B, haga esta estimación. Y es sencillo. Entonces, en el caso es fácil. En general, lo que interesa mucho más son los efectos parciales. Los efectos parciales. ¿Cómo leer beta 1 sombrero? ¿Cómo leer beta 2 sombrero? Entonces, en ese caso, dado que yo ya hice esa estimación, estimo los cambios parciales de esta forma. O sea, el cambio estimado en Y sombrero, no en Y sombrero, es igual al cambio en X multiplicado por beta 1 sombrero y el cambio en X2 multiplicado por beta 2. Entonces, si yo supongo que alguno de los dos es 0, por ejemplo, si X2 se mantiene fijo, delta de X2 es 0, entonces yo estoy haciendo esta interpretación. Así es como se lee. Y si es que 1 se mantiene fijo, esta es la interpretación. Obviamente, si yo quiero leer solo a beta 1, o sea, beta 1 sombrerito, yo tengo que suponer que T delta de X1 es 1. ¿Ok? Ahora, ¿es de interés delta de X igual a 1? Depende del contexto. Hay que fijarse. Eso lo normal es que sea de interés, pero podría ser que no. Eso lo vamos a ir viendo todo el santo tiempo. Como va de dos variables, todo es igual. O sea, básicamente tienen esto, y entonces beta 1 es el efecto estimado, si dentro de esto es la palabra clave, de cambiar X1 en una unidad, manteniendo todas las demás cosas constantes. Siempre esa palabra estimado es clave, y esta es la primera que desaparece en todos los trabajos. Ustedes siempre están estimando algo, no digan el efecto tal. Si ustedes dicen el efecto tal cosa, es porque ya están diciendo, encontré el efecto. Y eso no lo hagan porque en el momento que le caen. No. Ustedes estiman cosas. Ustedes están estimando. Y con un millón de problemas. Hasta los premios Nobel. Nunca digan el efecto. Le ponen siempre el warning, si quieren llamarlo así, de estimado. Estamos estimando tal cosa. Listo. Perfecto. Es una estimación. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes le saquen o tengan una nueva o tengan otros datos diferentes, ese número va a cambiar. Entonces nunca digan el efecto. Eso nunca se hace. Siempre estimado. Entonces esta es la interpretación de beta 1 sombrero, suponiendo que todo lo demás es constante. Cuando es una regresión múltiple. También se dice que hemos controlado por las variables tanto cuando estimamos el efecto de X1 en Y. Esa es la idea sistemática de una regresión múltiple. Estamos controlando por ciertos factores todo el tiempo. Vamos a ver más adelante, todavía no voy a meter en eso, en qué casos tienen sentido ciertos controles o no. ¿Okay? Vamos a hablar más adelante de eso. Una regresión múltiple con la GH, no sé por qué no encontré este archivito, ya lo voy a buscar dónde estará, lo tengo medio perdido, pero vamos a ver con la GIH, que esa es la base con la que muchos quieren trabajar para su trabajo de investigación y está perfecto. Bueno, tenemos la GIH, entonces voy a mostrarles de qué se trata acá. Primero que nada, el código. Ya, puedo poner código en el examen también. Entonces les puedo tirar código, explique de qué va el código. No es difícil. O no debería ser difícil. La gente también lo deja en blanco porque nunca abrió Python, nunca corrió nada. Bueno, eso les va a salir caro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy cargando la base de datos, yo la tengo en Stata, no importa si está en Stata, Python viene con unos paquetes que leen Stata, no pasa nada, digamos. O está en CSV, o está en Excel, eso ya lo hemos visto. Entonces, esto simplemente está leyendo los datos que vienen de Stata. Listo. Tengo las variables con los labels, porque a veces no me toma bien los labels, que es salario por hora, edad. ¿Ok? Entonces le estoy poniendo edad y yo voy a correr salario por hora contra edad. Algo sencillo. Y después voy a agregarle, por ejemplo, edad al cuadrado, porque puede ser interesante. Entonces voy a hacer algo muy fácil, que es log de salario por hora contra edad y después log de salario por hora contra edad y edad al cuadrado. Algo sencillito.
sencillito. Y les voy a mostrar qué sale acá. ¿Ok? Y después voy a calcular el valor crítico acá, ¿no? Porque esto puede ser interesante. Básicamente, bueno, lo voy a poner en un dibujito. ¿Por qué a la gente, cuando hace estas regresiones, le puede interesar edad al cuadrado? O puede ser que no. Depende, como les digo siempre, el contexto. Usted puede poner edad al cuadrado. Supongamos que ustedes pongan edad acá. Y acá tienen salario. Más allá de que estén con logs. Salario. Si ustedes suponen edad y salario así, normalmente uno asumiría que esto es así. ¿Ok? Que es. Si ustedes no le ponen el término cuadrático, están diciendo eso. Ya. Ahora, ustedes pueden suponer, y es válido, que en realidad eso no es tan así. Que en realidad, eso se debería ver así. ¿Por qué? Porque sencillamente pueden suponer que la gente en sus últimos años ya no gana exponencialmente más. En algún momento la gente incluso ya se empieza a pensionar. O sea, entonces hay algún valor crítico, vaya uno sabe dónde, eso puede ser de interés, en donde está el punto en donde la gente alcanza su máximo, ¿ok? Su máximo nivel salarial, en términos de edad, ¿ok? También puede ser así, ¿ok? Entonces depende, ¿ok? En la gran mayoría de los casos, es todo así. Cuando uno corre salario, ya típicamente la gente tiene un ascenso salarial y hay un momento donde llega un techo. Le pasa a casi todo el mundo. Entonces llega un momento donde ya, no. Y después incluso empieza a bajar. Es lo que le digo, eso puede o no ser de interés de uno. Vamos a correrlo rápidamente hasta acá. Si es que tiene ganas de correr hoy, no. Lo pruebo de nuevo. ¿Por qué? Siempre pasa. Listo, ya. Creo que es porque la base, la GIH que estoy cargando es un poquito gorda. Pero se demora un poco más. Listo. Entonces, acá donde empezamos ya con las advertencias. Entonces, acá tengo edad. Que recuerden, es el log salario hora. Log de salario hora y edad. Entonces, es una regresión simple. ¿Qué tipo de modelo es entonces que estoy corriendo? De las 4 posibilidades que vimos en una regresión simple. Log nivel. ¿Por qué? Porque esta está en log y esta está en nivel. Primera cosa que se tienen que ir aprendiendo. Por eso le digo que esto es una bola de nieve. Tengo que irse aprendiendo todo. Entonces, si es una log nivel, ¿cómo leo ese coeficiente que está aquí? Pero acá, ¿cómo lo leo? Pero en este contexto. Pónganle nombre y apellido a las cosas. Eso es todo. ¿Cómo leo ese número? Por cada año más de edad, Ajá. el salario por hora aumenta un 0. Es un 0,14%. Ceteris paribus. ¿Ok? Ojo siempre con eso. Se estima con esta muestra
que ante un año más de edad, el ingreso en promedio, por eso siempre hay que decir completa las cosas, se estima que en promedio el salario debería aumentar en 0,14%, ceteris paribus, suponiendo todo lo demás constante. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Todo el mundo me ha seguido en eso? El que no me está pudiendo seguir está en problemas. Dicho eso, esta es una regresión simple. Pasemos a una regresión múltiple. Entonces ahora tengo edad y edad al cuadrado. Si yo les digo en un examen, interprete este número, ¿ese número se puede interpretar como recién? No. ¿Por qué? Porque está edad al cuadrado. Eso es lo que hay que responder. No se puede porque está edad al cuadrado. La interpretación correcta es tanto. Y hay que responder. Porque eso es lo primero que hacen en un examen. ¡Profe! En medio del examen. Y es como, no, responda usted. El que tiene que responder es usted, no yo. Este es el momento de hacer preguntas, no durante el examen. Yo no respondo preguntas en el examen. Entonces ustedes ya tienen que saber que no, que les toca interpretar esto y esto junto. Nos toca hacerlo junto. ¿Okay? Entonces, es que 0.0617. Entonces se van y hacen el esfuerzo y dicen, entonces beta 1 sombrerito igual a 0.0617. Y copian. No es pecado. 17 y menos de 2 menos 0.007, ¿no? 7. 3 ceros y el 7. Y hay que respetar los ceros. Le puedo poner 4 decimales, le puedo poner 3 decimales. No importa, pero tiene que haber ahí. Porque a ver, por las dudas, ¿no? No, profe, que me daba 0. Porque están redondeando. No sé dónde aprendieron a redondear, pero no es 0. O sea, no es que en serio uno ve unas cosas complicado. Entonces, de lo que ustedes saben, ustedes deberían haber aprendido. Entonces es cierto que el profe nos había dicho que esto era cambio en Y. Cuando cambia edad, en este caso, o si quieren, digamos, quieren ser más estrictos todavía, no hay problema. El cambio en log de salario, cuando cambia la edad, salario estimado, eso es igual beta 1 sombrero más 2 beta 2 sombrero edad. Ahí sí la interpretación es correcta. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el efecto marginal estimado del efecto de la edad sobre el log de salario? Ustedes tienen que escribir explícitamente lo puedo hacer. Sí. Eso es. Es muy difícil. Muy difícil. Es súper complicado. Nuevamente, lo que después viene es ya que es lo que está escrito ahí, si yo quiero calcular el punto crítico, digamos. Entonces, el punto crítico, ustedes sí deberían saber que es beta 1 más 2 beta 2, edad igual a 0. O sea, si no se acuerdan de la fórmula de memoria. Pues es sencillo. Edad, estrellita, que es el punto crítico, va a ser menos beta 1 sombrero dividido en 2 beta 2 sombrero.
reemplazan y con qué encuentran el punto crítico. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con la computadora, en su casa. En el examen tendría que ser a mano, pero no es difícil, es dividir dos números. Por eso sí dejo que traigan una calculadora para que puedan dividir, porque ese es el problema, ya no saben dividir. Les toca poner 0.0617 dividido en 2 por 0. Bueno, de hecho el menos va a desaparecer, porque menos con menos es más. 0.0007. Ya, pero todo. De hecho, esto es más fácil todavía, porque también si les gusta enredarse, eso es tema de ustedes si quieren enredar. O sea, se pueden hacer la vida más fácil o más difícil. Es lo mismo. Es lo mismo. Y ahí es el cálculo que tienen que hacer en la calculadora. Ya. Complicado no es. Normalmente yo sí les puedo poner la salida en Stata, acá, en Stata digo, en Python. Acá lo tengo calculado yo. Ese cálculo, solamente que lo estoy haciendo con la máquina, pero en la mano tampoco está, guau, qué cosa complicada. Ese punto de salario máximo está estimado en esta muestra en 43 años. Básicamente a los 43 años es que la gente alcanza su máximo. ¿Okay? Salarial. Después eso empieza a bajar. En la muestra. En la muestra. Es el punto crítico estimado. ¿Sí? Digamos, cuando yo hago lo del resto, pues resuelvo la ecuación, bueno, ¿sí? Sí. O sea que ella podría leerlo como está, o sea, lo interpretaría igual con el log, ¿sí? Ya siendo honesto. Bueno, ¿el log en qué sentido? O sea, diciendo o sea, añadiendo un año más o 2 años más, aumentaría tanto porcentaje del salario, porque ya lo... Sí, pero vos tenés que suponer en qué edad estás. Es que esa es la clave. Eso es lo que te está diciendo esa ecuación. Para que vos puedas decir lo que estás diciendo, esa es buena pregunta, depende en qué nivel de edad estás. Eso es lo que esa ecuación te está diciendo. Y el punto crítico también. Entonces, por darles un ejemplo, si yo les digo a los 20 años, entonces yo le digo, estime el efecto marginal a los 20 años. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es decir, bueno, entonces tengo que tomar este cálculo que tengo aquí, esto que está acá, y introducirle 20. Entonces yo voy a tener 0.0617, que está con el menos 2, 0.007, 3 ceros, hay que acordarse que el número de ceros. 7, y acá en vez de poner edad, pongo 20. Entonces, ese sería el efecto, si quieren, hacemos el cálculo, digamos, no es tan difícil. Corriendo, 2, 14, si quieren, hacemos el cálculo rápido. Pues eso es un 2 y un 20. Entonces, se corre un 0, entonces desaparece me queda, corre un 0 para acá, desaparece un 0, 0, 0, 14. Y 2 por 14, 2 por 14, 28. Y este número le estoy restando entonces a 617, 28. Entonces pueden hacer 617. Básicamente están haciendo eso y después le agregan todos los ceros. Porque este es 3 ceros y esto es 3 ceros. Entonces están... vamos a hacer rápidamente. Entonces esto de hecho lo puedo reescribir un poquito. Pues el redondeo y poner todo en los mismos números de decimales le hace la vida más fácil a uno. Para que esto sea más fácil. Estoy redondeando un poco. Esto es aproximadamente igual a. Para que nadie me vaya a pegar con la matemática.
Entonces, ahí sí es 62 menos 28. 62 menos 28. 60. Entonces, 50. 2, 4, 3. 34. Entonces, ahí sí dirías que el efecto marginal de tener un año más de educación, teniendo 20 años, entonces yo paso de tener 20 a 21, el estimado me está diciendo que debería subirme mi salario en 3.4%. Esa es la estimación. Pero tengo que decir yo exactamente en qué da. Y en este caso da positivo. Sabiendo el punto de 43, que es el punto crítico, si yo te digo 50 años, esto debería dar negativo. O sea, de pasar de tener 50 a 51 años, debería dar negativo. ¿Okay? Por el tema de la pendiente. Se tienen que conectar todo. Bueno, lo que tengo a continuación ahí es la varianza de ese punto crítico. O sea, calculo el punto crítico y después puedo calcular la varianza. Pero todavía no nos vamos a meter en eso. La varianza va a ser muy importante para los parámetros que vamos a calcular, pero para la inferencia. Eso todavía no nos vamos a meter. Todavía nos vamos a meter, pero más adelante. El tema de la inferencia sobre estos puntos. Eso va a ser probablemente post primer parcial, el tema inferencial. Entonces, esa interpretación que acabamos de hacer parcial tiene un nombre especial y se lo toca aprendérselo. Con dos variables independientes, ya hemos visto esto, entonces nos concentramos en el beta 1 y regresamos x1 en x2. Síganme la lógica, es muy sencillo y con esto cerramos la clase de hoy. Entonces, x1 en x2. Esta es la estimación que yo estoy haciendo al regresar x1 en x2. Y como podemos reescribir el residuo de esta nueva regresión de esta forma, o sea, es sencillo, estoy haciendo otra regresión, entre regresores en vez de y en x1 y x2. Entonces yo puedo obtener beta 1 regresando y en R1 sombrero. ¿Ok? Esto se puede probar. Esto no es muy difícil. ¿Ok? O sea, yo sé que esto es igual a esto, simplemente los residuos de acá y esto que está aquí. No es difícil de demostrar eso, pueden hacerlo en la casa con paciencia. Simplemente estoy utilizando los residuos de una regresión como regresores, ¿ok? Para el y en x. ¿Ok? Esto es lo que permite que yo pueda interpretar a x como el efecto parcial en y. Porque los residuos, se dice, es la parte de x1 no correlacionada con x2. Porque esa es la idea de hacer esta regresión que tengo acá. Yo quiero obtener residuos y los residuos son la parte, revisen las condiciones de primer orden de una regresión simple, esto es una regresión simple, y la parte no, es la parte de x1 no correlacionada con x2. ¿Ok? Porque eso viene de las condiciones de primer orden, repasen. ¿Ok? x1, R1 es x1 después de eliminar el efecto de x2. ¿Ok? Así entonces yo puedo interpretar. Y esto se generaliza a todas las variables. ¿Okay? Esa interpretación parcial. Eso, que lo estoy viendo haciendo un poco rápido, pero no importa porque en realidad no nos vamos a meter de lleno en ese tema. Pero eso que acabo de mencionar yo, de interpretación parcial, y esa interpretación que ustedes todo el tiempo pueden hacer en mínimos cuadrados ordinarios, eso se llama teorema Frisch-Wald. Yo voy a explicarle de qué va el teorema y lo vamos a usar nada más. En clases avanzadas lo van a tener que demostrar. ¿Ok? No lo vamos a hacer en esta clase. Demostrarle sencillamente hacer lo que acabo de decir yo. Es simplemente mostrar que si yo regreso esta variable contra las demás, entonces yo puedo volver a calcular beta 1 como el residuo de esa nueva regresión. Eso es básicamente demostrar el Frisch-Wald. La forma más simple de hacerlo, por eso yo no me estoy metiendo acá, es con la álgebra matricial. En esta clase no los voy a meter en la álgebra matricial por centésima vez. No piensen, porque hay gente que piensa así, que si no se está haciendo con álgebra matricial no están aprendiendo en econometría.
Están aprendiendo, pero lo están aprendiendo con puras sumatorias. En clase avanzada lo van a aprender a las mismas cosas, pero con álgebra matricial. En esta clase no me voy a meter en eso. En esta. A futuro sí. Entonces tengan eso siempre en el radar. Eso es lo que se les viene más adelante. ¿Okay? Pero apréndanse por lo menos de qué va ese teorema. Ese teorema es lo que me está diciendo que yo sí puedo interpretar cada uno de los betas de mínimos cuadrados ordinarios en una regresión múltiple como un efecto parcial. Eso es lo que se tienen que aprender. Y eso es lo que les voy a pedir en esta clase. Listo, llegamos hasta ahí por hoy.